Muy buenos días, saludo a todos mis hermanos, la familia de la fe, los amigos que nos siguen por este medio, en esta nueva oportunidad de vida que Dios nos da. Es un milagro, es una bendición el poder levantarnos, despertarnos cada mañana y más aún si es que podemos ver y contar con toda la familia. Las circunstancias de salud a nivel mundial y en nuestro país al menos son difíciles, siguen siendo difíciles. Eh, por eso digo que el despertarnos cada mañana nos muestra que su misericordia es nueva cada mañana y que es una bendición. Y más aún, si es que podemos hoy transmitir un mensaje de la palabra de Dios, como en su misericordia y en su favor lo venimos haciendo durante ya algo más de 14 meses. Bueno, me había olvidado en ocasiones anteriores de decir que ya estamos con nuestro nuevo ambiente, este ambiente que está destinado durante este mes para los papitos, por el Día del Padre. Y precisamente hoy, como el próximo domingo, Dios mediante, estaremos compartiendo mensajes alusivos a este tema, a esta situación, que no siendo una celebración espiritual, no constando en la Biblia el Día del Padre, ni algo que se parezca siquiera, no obstante, creo que no está mal el tomar esta fiesta, que quien la habrá inventado, no importa, pero tomar esta celebración, esta conmemoración, este reconocimiento, esta oportunidad que hay para hablar un poquito de nosotros, de los papitos, que quienes hoy estamos en esa condición, en mi caso específicamente. Tengo mis hijos que ya son hombres adultos, mi hija que ya es casada, quien me ha dado una bendición enorme con mi nieto, con mi yerno, que también es padre, eh, teniendo yo todavía, por la misericordia de Dios, mi padre, ya va a los 92 años, el próximo mes, Dios mediante. Entonces, todas estas condiciones de que nosotros hemos venido, digo yo, he venido de una escuela, mi padre, insisto, de 92 años, él manejó nuestra familia de una manera, de una forma, manteniendo ciertas actitudes, ciertos parámetros que él los tuvo de su padre. Muchos otros fueron totalmente diferentes y de los cuales nosotros quedamos beneficiados enteramente. Y ya yo que junto con mi esposa hemos a nuestros hijos. Y todo este pasar del tiempo y de las generaciones nos va mostrando dos cosas. La una, que las circunstancias, las condiciones de vida en cada momento, en cada situación, en cada época, son diferentes, totalmente diferentes. Pero la base no puede cambiar, ¿sí? Es decir, por un lado hay condiciones que se presentan y que son totalmente diferentes, con solo remontarnos unos años atrás, más aún si nos remontamos históricamente muchísimos años atrás, respecto de las condiciones actuales, ¿sí? Por decir algo, es decir, no podemos considerar y pensar que el tipo de enseñanza o la metodología de enseñanza sea la misma del padre de multitudes, de Abraham, ¿sí? Versus la actual generación, ¿sí? Es decir, hay situaciones y hay condiciones totalmente diferentes, totalmente transformadas que no nos permiten tener un parámetro o mantener un parámetro de conducta, un parámetro de métodos, un parámetro de sistemas para poder manejar la familia. Por eso digo que a lo largo del tiempo las condiciones han cambiado, pero por otro lado las bases tienen que ser las mismas, ¿sí? Es tan difícil el poder tener esta condición de ser padre. Y le digo, es tan difícil, no obstante, de que considero que por la misericordia de Dios tengo una hermosa familia. Con mi esposa ya vamos para 32 años, perdón, para los 33 años de casado. Lo cumplimos en el mes de febrero, 32 años. Tengo 3 hijos, el mayor tiene 31, mi hija tiene 30, mi otro hijo tiene 28. Tengo un nieto precioso de algo más de 1 año y medio. Tengo un gran yerno, un hijo verdaderamente, un hombre de Dios. Y a pesar, digo,
de por la misericordia de Dios tener buenos resultados, mientras más voy avanzando en la vida y en lo que eso implica, como esposo, como padre, como abuelo, como suegro, como pastor, como miembro de la sociedad, considero que las cosas un poquito se van complicando. Se van complicando por situaciones obvias, como por ejemplo, yo no fui criado o yo no, o en mi época de niño y adolescente, no tuve toda la influencia tecnológica que mis hijos sí la tuvieron desde que prácticamente tienen uso de razón. Yo soy hijo de una familia de 7 hermanos, ¿sí? Soy el sexto, no soy ni el primero ni el último, y esa condición de haber muchos hijos, creo yo que desarrolla en nosotros aspectos que hoy, teniendo uno o dos, no se puede desarrollar de la misma manera. Por ejemplo, el sentido de solidaridad, de apoyo mutuo, de responsabilidades del cuidado que tenían los mayores hacia los menores. Yo fui muy cuidado, muy protegido, muy sustentado, muy guiado por mi hermano mayor, con quien, obviamente, con todos mis hermanos, pero con él tengo una relación especial, precisamente por esta relación, porque yo fui el último hijo de mi familia por durante 9 años. A los 9 años vino mi último hermano y yo ya he recibido toda esa protección, esa guianza de mi hermano mayor. Hoy no. Hoy los hogares, como son de 1, 2 y máximo 3 hijos, en el que no hemos delegado muchas responsabilidades a los hijos mayores respecto de los subsidios, porque son muy cercanos además, y hemos decidido las nuevas generaciones, considerándome yo de las últimas generaciones, tener los hijos que podamos sostener de la mejor manera. Antiguamente no, ¿sí? Antes tenían los hijos que Dios mande, también no considero que sea muy, muy responsable eso. Sin embargo, pues para todos había lo necesario, lo indispensable. No había los excesos, no había esas tácitas competencias de tratar de tener más, de sobreabundar más. Y digo, estas condiciones que cambian nos hacen diferentes. De hecho, generamos hijos diferentes en su actitud, en su comportamiento, en su perspectiva de vida, pero las bases tienen que mantenerse. Bueno, con este preámbulo que me ha tocado, me ha permitido tomar un poquito de tiempo, pero creo que es pertinente hacerlo, porque fracasaría yo si es que quiero ser como Abraham o como Isaac o Jacob, y también fracasaría si es que quiero ser muy moderno y dejarme guiar por el instinto o dejarme guiar por alguna nueva doctrina permisiva, liberal o como se pueda llamar. De tal manera que hay que tratar de mantenerse en las bases, aunque condiciones diferentes, aunque circunstancias diferentes, aunque metodologías diferentes, pero tratar sí de mantenerse en la base. Y la base obviamente es la palabra de Dios, ¿sí? Quien creó la familia, quien le asignó una responsabilidad al padre, a la madre y a los hijos, fue Dios, ¿sí? No, esto no es fruto de una doctrina, no es fruto de una ocurrencia de nadie, simplemente es diseño de Dios. La familia es un diseño de Dios. Y para que la familia le vaya bien, para que la familia pueda cumplir con sus propósitos, sus objetivos y prolongarse en el tiempo, ¿sí? Porque mis hijos son la prolongación de mi existencia, mi nieto es la prolongación de mi existencia y los que vengan también, los nietos y nietas que vengan luego. Entonces digo, para que eso suceda y podamos tener familias solventes, para que podamos tener familias que nos demos paz los unos a los otros, que la generación que va creciendo vaya dando paz, seguridad y tranquilidad a la generación que vamos envejeciendo y así sucesivamente. Creo que esa es la idea. Tenemos que remontarnos, digo, a la base, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que parece que hemos distraído o hemos distorsionado en la actualidad es el considerar cómo Dios formó la familia, ¿sí? Es decir, Dios primero creó al hombre a su imagen y semejanza, le formó en sus manos, ¿sí? Sopló en él aliento de vida y luego Dios le entrega a él toda la creación, ¿sí? Le entrega los medios de producción, por llamarle de ese modo, para que él trabaje, ¿sí? Y cuando Adán solo
sin esposa, sin hijos, estaba trabajando, cumpliendo, deleitándose en la presencia de Dios. No es que le hacía falta mucha cosa, porque cuando uno está en la presencia de Dios, todo está suplido, todo está completo, todo está lleno. Y eso es lo que experimentaba Adán. No obstante, Dios miró, después, insisto, de que le dio los medios de producción y de que comenzó a trabajarlos y de que comenzó a autosustentarse y a prosperar y a mejorar, entonces ahí Dios le dio una ayuda idónea. ¿Qué quiero decir con esto? Que mire cómo es la distorsión hoy en día. ¿Sí? O sea, uno primero tiene que trabajar, producir, fructificar para luego casarse. Pero desde hace muchos años, no es así, ¿no es cierto? O sea, la gente se casa o se une porque quiere, tenga o no tenga las condiciones. Se han repartido un poco las responsabilidades de sostenimiento, de sustento de la casa. También desde hace mucho tiempo se ha distorsionado, por ejemplo, el concepto de familia en el sentido de que primero tienen hijos y luego se casan, o tienen hijos y ya no se casan y quieren ser una familia con un padre lejano, en fin. Es decir, todo lo que distraiga el diseño divino, obviamente va a traer resultados no esperados o no los que Dios quiere y tiene preparado para nuestras vidas. Por otro lado, también es necesario saber que al habernos formado primero a los hombres, ¿sí? Y haberle puesto a la esposa como una ayuda idónea, Dios nos dio una responsabilidad de que seamos cabeza del hogar, pero previo a que podamos ser cabeza del hogar, por obvias razones, por razones cronológicas, ¿sí? Antes de formar una familia, es decir, antes de tener hijos, debemos ser la cabeza de la mujer, así nos pide. Y mientras pensaba en esto, hasta se me ocurría algún chiste, alguna broma. Digo, pero ¿cómo ser cabeza de la mujer? Si las mujeres tienen una cabeza que ¿quién les entiende? Ni ellas mismas se entienden. Pero no se refiere a eso. Se refiere a que nosotros debemos ser la cabeza, porque la cabeza, si usted me mira bien, está puesta en la parte superior del resto del cuerpo y prácticamente es la que administra, la que sujeta y sostiene al resto del cuerpo. De tal manera que esa es la idea de Dios, que nosotros seamos cabeza de la mujer, por eso les pide a ellas que estén sujetas a nosotros. No dice que estén sumisas y en total y ciega obediencia, no lo dice eso. Lo que dice es que debemos estar nosotros sujetarles a nuestras esposas. Y sujetarles es obviamente sostenerles, afirmarles, cuidarles, protegerles, ¿sí? Y eso de sujetarles es una sujeción, obviamente, en el aspecto material. Nosotros debemos sostener a nuestras esposas, debemos mantenerlas y tratar de darles lo que se necesita, lo que se requiere, y si es que se puede dar un poco más, pues mucho mejor, ¿no es cierto? Por otro lado, debemos también ser el sustento, no solo económico, sino anímico, emocional de ellas. Es decir, si es que queremos que ellas tengan tal o cual actitud, pues esa actitud tiene que ser alimentada por nosotros, tiene que ser puesta, tiene que ser llenada por nosotros. ¿Para qué? Para que obviamente eso termine siendo una repercusión en nuestras vidas. O sea, lo que yo doy a ella es lo que voy a esperar que ella me dé a mí. Entonces, sustentarles anímicamente sus emociones, sus sentimientos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo más importante es que nosotros debemos a ellas sustentarles espiritualmente. Nosotros debemos ser la cabeza espiritual de nuestra esposa y de nuestra familia, de nuestros hijos. Nosotros debemos ser los sacerdotes de nuestros hogares. Obviamente, quizás muchas personas no entiendan esto que les estoy diciendo, eso dice la palabra de Dios, y tampoco entenderán las responsabilidades que eso implica, que no las voy a topar hoy porque eso es más un tipo de enseñanza, eso amerita una consecución de clases, de charlas, ¿sí? Que vayamos desglosando ese tipo de situaciones. Algún momento, si es que Dios así lo permite, lo volveremos a hacer porque ya lo hemos hecho años anteriores en la congregación. A raíz de que estamos usando estos medios tecnológicos, hemos solo estado dando ciertas prédicas miércoles y domingo, pero la enseñanza que se daba como tal en el tiempo apropiado de enseñanza que se daba en la iglesia no lo hemos vuelto a hacer por las razones que conocemos.
aspiramos que las condiciones cambien para volver a todo ese trabajo de la iglesia, ese trabajo integral, para llegar a todos y cada uno de los distintos grupos en los que dividimos a la iglesia para fines académicos, por decirlo de ese modo. Por otro lado, es necesario también saber que nosotros, por ejemplo, los varones, fuimos no solo diseñados y creados y con la responsabilidad de ser la cabeza de nuestra esposa, la cabeza de nuestro hogar, ¿sí? Sino también de ser los proveedores, ¿sí? Y aquí yo quiero detenerme un poquito, ¿por qué? Porque a veces se piensa, tanto el resto de la familia como nosotros mismos, pensamos que al haber sido diseñados como proveedores, ¿por qué? Porque al hombre le creó primero y le dio los medios de producción. Y después le creó a la esposa y junto con ella vinieron los hijos, ¿no es cierto? Entonces, a veces hemos tergiversado, hemos pensado equivocadamente, de buena fe inclusive, que el hecho de que Dios nos haya hecho proveedores a los varones, a los papás, a los esposos, es nuestra única responsabilidad, ser proveedor, es decir, entregar la parte económica, tratar de sostener, que no falte nada, que estén suplidas las necesidades, y eso hasta nos ha hecho sentir bien, ¿sí? Es decir, yo me considero un gran padre porque soy un proveedor, porque a mis hijos nada les ha faltado, les he dado la educación, les he dado la vestimenta, la alimentación y hasta algún extra. Este criterio era muy común, eh, muy aceptado en la época de mi padre, ¿sí? Es decir, cuando él era papá, de 7 hijos, como fuimos en mi familia, y parece que se creía que la responsabilidad del padre se circunscribía única y exclusivamente a esto, ¿sí? Es decir, a proveer materialmente al hogar. Y quien lo hacía de buena manera, es decir, que nada falte, y es más, si podía dar un gustito, un anhelo adicional a la familia y a la numerosa familia de la generación que me antecede, entonces se consideraba un gran padre. Error, un error y un error eh, bastante grave. ¿Por qué? Porque es cierto que Dios nos hizo proveedores y tenemos que ser proveedores y tenemos que esforzarnos y luchar y pedirle a Dios que abra puertas de bendición, que fructifique las labores que cumplimos, etcétera, etcétera. Pero la provisión que nosotros como padres debemos dar a nuestra familia no es únicamente material. Es más, debo decirlo, no es que me atrevo a decirlo, debo decirlo con contundencia, con total conocimiento y con total firmeza, que la mayor provisión que nosotros debemos dar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa, ¿sí? Es la provisión espiritual, ¿sí? Es decir, el proveerles el camino, el proveerles la enseñanza, el proveerles la instrucción, ¿sí? De cómo relacionarse con el Dios que diseñó la familia, con el Dios que sostiene, con el Dios que alimenta, con el Dios que sana, con el Dios que restaura, con el Dios que bendice, con el Dios todopoderoso, santo y majestuoso. Entre muchas otras cosas que debemos proveer, aparte de la material, ¿sí? La principal es esta, la provisión espiritual, que es la relación que debemos entablar con Dios y que desde muy niños debemos instruirles a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que crezcan con ese temor reverencial a Dios. Si es que queremos el día de mañana tener la paz, la tranquilidad y mirar a nuestros hijos, a nuestra siguiente generación, siendo gente de bien, siendo gente positiva, siendo gente exitosa en todos los ámbitos de la vida, que ellos tengan unos buenos hogares, que nos den tranquilidad con sus relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Entonces lo que hay que hacer es eso, ¿no? O sea, desde muy niños enseñarles a tener una relación con Dios. Esa es la principal provisión que nosotros debemos hacer. También debemos proveerles una tranquilidad anímica, emocional, y eso es en nuestra relación interpersonal, mostrándoles amor, cariño, que ellos también aprendan a respetarnos, que ellos también aprendan a obedecernos, que nosotros podamos ser ejemplo para ellos, etcétera, etcétera. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, es mucho más fácil, ¿sí? Como solía decir mi padre, y disculpe si es que este término resulta un poco grotesco, ¿sí?
Si a nosotros, sería mucho más fácil para los papás, ¿sí? Rajarnos el lomo, sí solía decir mi padre, hay que rajarse el lomo. Si a nosotros nos tocaría rajarnos del lomo para proveer materialmente y dejar todo ahí, déjeme decirle que esa es la parte más fácil. Es la más fácil, tan fácil que inclusive terminaría degradando nuestra condición y la posición que tenemos dentro de la familia como padres. ¿Por qué le digo degradando? Porque si nosotros nos dedicamos únicamente a ver la parte económica para tratar de solventarles a la saciedad, ¿sí? Y no más, y no proveer espiritualmente, y no proveer anímica, sentimentalmente, emocionalmente, ¿sí? ¿Qué pasaría si es que de pronto uno de los hijos o la madre se sacan la lotería, consiguen un medio de producción? Pues nosotros quedaríamos prácticamente inutilizados, innecesarios dentro de la familia, cuando no es así. Imagínense lo que sería un cuerpo sin cabeza, o sea, inaudito pensarlo. Bueno, de tal manera que nosotros debemos entender que hemos sido llamados a ser proveedores espiritualmente, emocionalmente o anímicamente y materialmente, ¿sí? En ese mismo orden, en esos tres aspectos y en ese mismo orden. Y también hemos sido llamados a ser protectores, ¿sí? Es decir, a proteger a nuestra familia, a proteger sus corazones, a proteger sus mentes, a protegerles de toda la inmundicia que hay en este mundo, a protegerles de todos los peligros de toda índole que existen, no solo los físicos, sino que hay muchos más peligros hoy en día que atentan contra nuestros hijos a través precisamente de estos medios, que bien pueden ser de bendición como para compartir la palabra de Dios, o pueden ser de perdición cuando hay acceso a distintas opciones que proponen también cosas terribles, ¿sí? Bueno, con este antecedente yo quiero dar lectura de unos 3 versículos, un antecedente con el cual casi estamos terminando esta charla. Quiero dar lectura de unos 3 versículos que se encuentran en la palabra de Dios. En realidad hay un sinnúmero de versículos que podrían haber servido como base para esto. El preámbulo, aparentemente que yo le di, en realidad es gran parte de la charla, está sustentada en muchos de estos versículos, de tal manera que si hubiera querido sacar versículo por versículo de todo lo que le estoy diciendo, pues habríamos ocupado posiblemente unos 10 versículos. Pero yo quiero nada más centrarme en estos 3 que le quiero compartir, que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Va a aparecer en su pantalla, le pido por favor que siga con atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Y dice así: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Bueno, quizás la función, la misión, la labor, el encargo más detallado, más importante que Dios nos ha dejado como padres. Y lo digo porque el libro de Proverbios es escrito por un hijo que también fue padre, ¿sí? Aquí lo confirma, ¿sí? Dice: yo fui hijo de mi padre delicado, un hijo delicado delante de mi madre, y él es el que me dio la enseñanza, ¿sí? Precisamente es esto, la enseñanza la que nosotros debemos entregar a nuestros hijos. Una enseñanza que, como lo tomemos con la seriedad, con la responsabilidad o con la ligereza que se puede tomar en la vida, y que de hecho hay tristes resultados al respecto, determinará la condición de vida de ellos y la condición de vida de nosotros conforme pasan los años, dependiendo de cómo ellos les vaya en la vida. La enseñanza no es un cúmulo de instrucciones que se les puede entregar en un libro
para que ellos repasen, la memoricen y si es que Dios tiene misericordia, la pongan por obra. No es así. La enseñanza no es un libro escrito, la enseñanza es un libro que se va escribiendo en el día a día. Desde que Dios nos llama a cumplir esta noble, esforzada y delicada misión de ser padres, es decir, desde que tenemos el conocimiento de que en el vientre de nuestro cónyuge viene un hijo en camino, que ahí se está generando la prolongación de nuestras vidas, que ahí hay una vida por la cual nosotros tenemos que responder, porque prácticamente es nuestra misma vida, ahí está la esencia de nuestra vida. Digo, desde ahí nosotros tenemos esta responsabilidad de darle paz a esas criaturas que vienen en camino, insisto, desde que están en el vientre de nuestra madre o de la madre. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues dándole paz, tranquilidad, seguridad, abrigo, cobijo, amor, mucho amor, comprensión a la mamá. Porque si en la época de gestación la madre no tiene tranquilidad, no tiene esa seguridad, no tiene esa paz, no tiene ese respaldo, no tiene ese amor, lo más probable es que la criaturita, que es nuestro hijo, nuestra hija, venga con alteración anímica. Ni siquiera tiene todavía la condición de decidir, ni siquiera tiene la condición de discernir lo poco que se va discerniendo cuando ya sale del vientre, sin embargo ya vendrá con alguna afectación. Por eso digo que nuestra responsabilidad comienza desde ahí. Es decir, no es que el hijo o la hija nuestra es hijo o hija cuando le tenemos en los brazos, no, es desde que nos enteramos que viene en camino porque Dios ha permitido que una semillita fructifique dentro de ese vientre. Y obviamente, yo no sé si usted algún rato ha pensado, ha dicho o se ha comentado que hay que generar a los hijos un ambiente propicio, ¿sí? Pues cuando ellos están en el vientre, el ambiente propicio es la madre, ella, su condición anímica, su condición física, ¿sí? Entonces desde ahí comienza y obviamente cuando ya nacen las criaturitas, pues mucho más. No quiero entrar en muchos detalles de esto porque más bien algo toparemos, si es que Dios así lo permite, el domingo próximo, que se conmemora aquí, no sé si en muchos otros países, este Día del Padre. Primero honrando, glorificando y dando gracias al Padre Eterno, porque si alguien hay Padre que abraza, que sostiene, que ayuda, que guía y que escucha, es nuestro Padre Dios, ¿sí? Digo, no quiero entrar mucho en esos detalles, solo quiero decirle que si nosotros hemos sido llamados a enseñarles, a darles una buena enseñanza, para que ellos se manejen con cordura en la vida, es decir, con sabiduría, con equilibrio, con equidad, emocionalmente estables, algo que no es muy común hoy en día verlo, ¿sí? Más bien parece que estamos muy distraídos de aquel objetivo que debe reinar en la familia y por lo tanto repercutir en la sociedad. La clara muestra de la sociedad actual nos dice que no es así, que lastimosamente no es así. De hecho, hay una amenaza diabólica, espantosa, de atentar contra la familia. ¿Cuándo? Cuando se quiere permitir que haya otro tipos de familias. Es decir, ya no hay un padre, una madre y unos hijos que vienen fruto del amor, de la unión de ese padre, esa madre, no. Ahora quieren que exista familias con dos padres, familias con dos madres, familias con dos padres o dos madres, con hijos adoptados, que vienen de familias heterosexuales. O sea, es un espanto, es una amenaza diabólica contra la familia. Y que la sociedad, y que las instituciones, y que el derecho las está acogiendo como familias. Pero eso no es una familia. Eso es obvio que no es una familia. De tal manera que quiero quedarme y dejarle nada más
este mensaje, esta inquietud, si es que usted quiere, de que con todo lo que Dios nos hizo, ¿sí? Proveedores, protectores, cabezas, sustentadores, todo lo que usted quiera, ¿sí? Por sobre todo nos hizo maestros, maestros de nuestros hijos. El trabajo que nosotros en la enseñanza que demos a nuestros hijos, lo realicemos, va a tener una calificación, sí, sí va a tener una calificación. Un día seremos evaluados en nuestra condición de maestros de nuestros hijos, de acuerdo a la enseñanza que les dimos. Por supuesto que sí, porque esa enseñanza es una enseñanza que tiene, me atrevo a decirlo de este modo, un 10% de teoría y un 90% de ejemplo. Si usted tiene grandes ideas, si es de facilidad de palabra, si es que usted que es hombre y a Dios le ha dado el privilegio de ser padre, el altísimo honor de ser padre, y piensa que gran parte es la teoría y que quizás habrán muchas frases que impacten o que pretende que impacten en la vida de sus hijos y eso no está respaldado con un ejemplo, pues déjeme decirle que no va a ganar mucho o que lo más probable es que esté perdiendo su tiempo y haciéndose de falsas expectativas. Nosotros como maestros de nuestros hijos, como padres, es mucho más el impacto que podemos lograr en las vidas de nuestros hijos con el ejemplo. Un ejemplo de hijos de Dios, un ejemplo de esposos, un ejemplo de hijos de nuestros padres, para luego tratar de ser un ejemplo de padres de nuestros hijos. Es decir, tal como decía aquí Salomón en el versículo 3, yo fui hijo de mi padre y muy delicado delante de mi madre. Nosotros debemos dejar una enseñanza no solo de cómo ser papá de nuestros hijos, tenemos que enseñarles cómo hay que ser hijos de nuestros padres. Es decir, a mis hijos yo tengo que enseñarles cómo soy yo con mi padre, el cuidado que debo tener con él ahora que está en esos años avanzados, el reconocimiento y gratitud que debo tener para con mi padre, aunque no haya sido un hombre espectacular, aunque no haya sido, bueno, en mi caso resulta mucho más fácil porque el mejor hombre de esta vida, Dios me lo dio como padre, pero hay personas que no tuvieron un gran padre, que tuvieron un padre presente y a su vez ausente, presente de cuerpo pero ausente de responsabilidades, y que con el pasar del tiempo también tengo que enseñarles a mis hijos cómo se perdona, cómo se honra a los padres. Por eso es que quisiera dejarle el título de la prédica del próximo domingo, si Dios nos da salud y vida, que se llame la destreza de ser hijos. La destreza de ser hijos. Bueno, la enseñanza, como le mencioné, es un libro que se va escribiendo. No hay nada escrito, no hay un catálogo, no hay una teoría, no hay una doctrina de grandes padres, de grandes esposos, de grandes ciudadanos. Lo que sí hay es una enseñanza, una guía maravillosa, perfecta, de cómo ser buenos hijos de Dios. Un gran hijo de Dios es un gran padre, es un gran esposo, es un gran ciudadano, es un gran ser humano. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús y si así Dios lo permite, el domingo continuaremos.